Hola a todos. En este video presentamos nuestro proyecto de la física de lo extraordinario titulado Caminar hacia el futuro. Nuestro grupo está conformado por Natalia Melo, Sofía Osa y quien les habla, Juan Diego Peñarete. Este proyecto está inspirado en una escena de una de nuestras películas infantiles favoritas, llamada La familia del futuro. Echémosle un vistazo a la escena. Duerme bajo una cama un par de años. Si te demuestro que vengo del futuro, ¿volverás a la feria de ciencias? Sí, claro, como tú quieras. ¡Oye, suéltame! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? ¡Vamos al futuro! Sorprendente, ¿no es cierto? A partir de lo ocurrido en la escena, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede Lewis viajar al futuro? ¿Qué fenómenos y principios físicos le permiten hacer este viaje? ¿Cómo se ha llegado a la comprensión de dichos principios a lo largo de la historia? Y por último, ¿todo lo que sucede en la escena es posible de acuerdo a los principios de la física? Estas preguntas fueron la base para el desarrollo de nuestro proyecto y serán contestadas a continuación. Principalmente, para poder responder a las preguntas planteadas, es necesario abarcar los conceptos y teorías en torno a la relatividad y el tiempo. Es por esto que en primer lugar explicaremos las conocidas leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de inercia, explica que un cuerpo que permanece en reposo o que viaja a velocidad constante no cambiará su estado a menos que actúe una fuerza externa sobre él, y esta oposición de un cuerpo al cambio de estado es lo que se conoce como la inercia. Por ejemplo, como se ve en la imagen, una persona que anda en bicicleta y frena debido a la presencia de un perro en el camino. Ahora, la segunda ley de Newton expresa que, para transformar el estado de movimiento de un cuerpo, es necesario aplicar una fuerza externa, y la aceleración que obtiene es proporcional a la fuerza aplicada e inversa a la masa del cuerpo. Por ejemplo, si la fuerza se duplica, la aceleración también se duplicará. Y si la fuerza se reduce una tercera parte, la aceleración también lo hará. Otro ejemplo es, al empujar un carro, la aceleración cambiará conforme a la fuerza aplicada por la persona. Por último, la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción-reacción, establece que, si se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, éste ejercerá una fuerza proporcional en sentido contrario respecto a la fuerza ejercida en primer lugar. Por ejemplo, el patinador, al chocar contra la pared, se ejerce una fuerza en sentido contrario a la fuerza ejercida por el patinador. Ahora, refiriéndonos a las ideas de Newton
y Galileo, Galileo quería confirmar si los cuerpos con diferentes pesos caían con velocidades diferentes, y también demostró que las ideas de Aristóteles eran erróneas mediante un experimento donde dejó caer balones de distintos pesos a lo largo de un plano inclinado. Este experimento fue la base para que Newton formulara sus leyes de movimiento, donde llega a la conclusión de que no existe un solo estándar de reposo. Y, según Stephen Hawking, el hecho de que no exista un estándar absoluto de reposo dificultaba saber si dos eventos que ocurrieran en tiempos diferentes habían ocurrido en la misma posición espacial. Una verdadera teoría de la propagación de la luz no surgió hasta 1865, en donde el físico británico James Clerk Maxwell consiguió unificar con éxito las teorías que se habían hecho hasta el momento. Las ecuaciones de Maxwell predecían que podían existir perturbaciones de carácter ondulatorio del campo electromagnético y que estas perturbaciones viajarían a una velocidad constante. Si estas ondas poseen una longitud de onda de 1 metro o más, constituyen lo que hoy en día llamamos ondas de radio. Aquellas que tienen longitudes de onda menores se llaman microondas o infrarrojas. La luz visible tiene solo una longitud de onda de entre 40 y 80 millonésimas de centímetro. Las ondas con todavía menores longitudes se conocen como radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. La teoría que propuso Maxwell predecía que tanto las ondas de radio como las luminosas deberían viajar a una velocidad fija determinada. En la teoría de Newton se había desprendido que existía un sistema de referencia absoluto, entonces si se suponía que la luz viajaba a una cierta velocidad física, había que especificar con respecto a qué sistema de referencia pues se medía esa velocidad. Por lo que hicieron una sustancia que se llamó éter, que estaba presente en todas partes, incluso en el espacio, en el vacío. Las ondas de luz tenían que viajar a través del éter, al igual que las ondas de sonido lo hacen a través del aire. Y las velocidades de estas deberían ser, por lo tanto, pues relativas a las del éter. Entonces, como la Tierra se movía a través del éter en su órbita alrededor del Sol, la velocidad de la luz medida en la dirección del movimiento de la Tierra a través del éter debería ser mayor que la velocidad de la luz en la dirección perpendicular a ese movimiento. En un edificio ubicado casi al nivel del mar, Michelson y Morley construyeron lo que se conoció como un interferómetro de Michelson. Era un dispositivo relativamente sencillo, utilizaba una lente semiplateada para dividir la luz monocromática en dos haces de luz que viajaban en ángulo recto, uno respecto del otro, lo que les permitió pues enviar simultáneamente dos rayos de luz idénticos, ya que procedían de la misma fuente, en direcciones perpendiculares, hacerlos recorrer distancias iguales y recibirlos en un punto en el que se creó lo que se llamó patrón de interferencia. El dibujo, la imagen de ese patrón depende de la velocidad de la luz en cada uno de los brazos del interferómetro. Entonces, cualquier diferencia entre esas velocidades provocada por la dirección diferente de movimiento de la luz con respecto al movimiento del éter, supuestamente iba a ser detectada, pero el aparato nunca encontró diferencia alguna. Después, tras varios meses de preparación y muchas pruebas, pues el experimento ya se declaró fallido, pero pues exitoso desde el punto de vista científico también, porque en todas las ocasiones el interferómetro se comportó como si no existiera el viento de éter, y aunque se intentaron muchísimas explicaciones, como por ejemplo que la Tierra arrastraba de alguna forma el propio éter, pues ninguna resultó ser correcta. Entonces Michelson y Morley, en lugar de demostrar las propiedades del éter, demostraron su inexistencia. Cabe resaltar que fue un experimento realmente importante porque gracias a esto se desarrolló la teoría de la relatividad especial de Einstein. Sin embargo, en 1905, en un famoso artículo de Albert Einstein, señaló que la idea del éter era totalmente innecesaria con tal que se estuviera dispuesto a abandonar la idea de un tiempo absoluto. El postulado fundamental de la teoría de la relatividad, que era el nombre de la nueva teoría,
era que las leyes de la ciencia deberían ser las mismas para todos los observadores en movimiento libre, independientemente de cuál fuera su velocidad. Cabe resaltar que esto ya era cierto para las leyes de Newton, pero pues ahora se extendía la idea para incluir también la teoría de Maxwell y la velocidad de la luz. La teoría afirmaba que todos los observadores deberían medir la misma velocidad de la luz sin importar la rapidez con la que se estuvieran moviendo. Todo esto lo resumieron en la famosa ecuación de Einstein, que dice que E, energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y establece una equivalencia entre masa y energía, lo que demuestra que ningún objeto puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz, porque la energía que un objeto adquiere debido a su movimiento se añadirá a su masa incrementándola. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad de un objeto, más difícil será aumentar su velocidad. Tendríamos que tener una masa infinita para poder viajar en el tiempo, y pues este efecto solo es realmente significativo para objetos que se muevan a velocidades cercanas a la de la luz. Por esta razón de que no existe tal cantidad de energía como para aumentar la velocidad de un objeto hasta tal punto como la velocidad de la luz, cualquier objeto normal está confinado por la relatividad a moverse siempre a velocidades menores que la de la luz, y solo la luz u otras ondas que no posean masa intrínseca pueden moverse a la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad acabó con la idea de un tiempo absoluto, lo que significa que cada observador debe tener su propia medida del tiempo, que es la que registraría pues un reloj que se mueva junto a él, y relojes idénticos moviéndose con observadores diferentes no tienen por qué coincidir. Ahora que sabemos todo esto, volvamos a la pregunta. ¿Cómo puede Lewis viajar en el tiempo? Para responderla, primero debemos aclarar unos conceptos clave. Según la teoría de la relatividad especial, si tenemos a dos sujetos viajando a velocidades considerablemente distintas, estos sujetos experimentarán el tiempo de forma bastante diferente. Específicamente, un sujeto viajando a velocidades altas experimenta el tiempo más lentamente que aquel viajando a velocidades bajas. ¿Esto qué significa? Significa que mientras para el sujeto que viaja muy rápido pueden haber pasado 3 minutos, para el otro sujeto pueden haber pasado hasta 30 años. Ok, ok, pero ¿cuál es el plan entonces? Bueno, primero, Lewis debe construir una nave capaz de viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Luego, debe emprender un viaje a un destino determinado, de acuerdo al tiempo que se desea avanzar. Entre más lejos sea el viaje, más se avanzará en el tiempo. Por ejemplo, podría viajar a otro sistema planetario de nuestra galaxia. Por último, debe regresar al planeta Tierra. Así, aunque para él hayan pasado solo minutos o horas, los habitantes de la Tierra habrán visto pasar años, y entonces Lewis habrá viajado al futuro. Es tiempo de analizar la escena un poco más a fondo y preguntarnos, ¿todo lo que sucede en la escena es posible de acuerdo a los principios de la física? La respuesta corta es no. Verán, en la película, el pequeño Lewis no es quien construye la máquina del tiempo. De hecho, la máquina es construida por su versión adulta y traída al tiempo de su niñez por el joven Wilbur. En ese orden de ideas, Wilbur tuvo que haber viajado al pasado para que el pequeño Lewis pudiera usar la máquina del tiempo y viajar al futuro. ¿Ya notan qué es lo que no cuadra? Gracias a los principios de la física, podemos ralentizar el paso del tiempo para ciertos sujetos cambiando su velocidad. Sin embargo, el conocimiento que tenemos hasta ahora nos señala que el viaje al pasado es imposible. Para concluir, viajar al futuro es posible. Con el entendimiento de principios físicos como la naturaleza de la luz o la relatividad, que han sido fruto del trabajo de maravillosos científicos a través de la historia, podemos formular una idea de cómo hacer este viaje. Recordemos que esta idea propuesta no ha sido la única. Otros científicos como Stephen Hawking han propuesto otras ideas muy interesantes. Por ejemplo, se propuso la idea de utilizar agujeros de gusano o incluso agujeros negros, aunque estas ideas siguen siendo una hipótesis. Si tenemos suerte, en el futuro podremos construir máquinas tan veloces que nos permitirían viajar en el tiempo, aunque para esto tendrán que pasar varias décadas. Finalmente, podemos afirmar que la escena presentada no es completamente ciencia ficción. Muchas gracias por su atención.